Pues bueno, muy buenas noches, profes. Hoy vamos a platicar sobre la práctica 6 de polimorfismo. Voy a abrir el documento. Ya lo tengo hecho porque la verdad si lo explico desde el inicio me va a llevar un buen de tiempo, ¿no? Así que pues vamos a saltarnos esa parte de hacer el código desde cero y a hacerlo y luego explicarlo, ¿no? Eh, a ver, voy a buscar. Aquí, ahí está. Bueno, como primer paso fue buscar el archivo comprimido que se nos dio en esta práctica, simplemente para descomprimir el archivo de polimorfismo y simplemente instalarlo del NetBeans y exportar no, importar, abrir un proyecto que fue el que descomprimimos, ¿no? Así que pues simplemente agarramos eso, lo descomprimimos y lo abrimos directamente del NetBeans. Aquí lo tenemos. Se nos pidió, vamos a entrar acá. Bueno, simplemente se nos pidió jugar un poco con el botón, ¿no? Simplemente presionando el botón de un cuadrado, pues se dibuja un cuadrado en el cual podemos interactuar con él, ya sea cambiarle de color, moverlo izquierda, derecha, arriba, abajo, hacerlo más chico y más grande. Simplemente se nos pidió, aquí como se nos dice, declara la clase de figura como abstracta. Eso que aquí lo hicimos. Aquí lo declaramos como abstracto. Y no solo eso, también se nos pidió declarar como abstracto lo que vendrían siendo todos los métodos que aquí los tenemos, que yo los documenté, pues por cualquier cosa, ¿no? Y ya simplemente declararlos como abstractos, que aquí lo hicimos. Se nos pidió luego agregar una nueva clase, que creo que no estaba hecha, o tal vez sí, que era la del triángulo. Bueno, simplemente aquí se nos dieron los pasos uno por uno. Aquí los tenemos. Simplemente de hecho, una vez que tú declaras aquí en la clase figura gráfica como abstracto, aquí te salía como, así como esto, como un foquito con algo como si te marcara un error. Y ya tú aquí sumías a este foquito y te aparecía que implementaras todos los métodos de la clase abstracta. Y una vez haciéndolo, simplemente te abría lo que vendría haciendo ¿cómo me explico? Todos los métodos que tiene nuestra clase abstracta, que era aquí, esta. Todos estos métodos se pasó automáticamente aquí. Y lo que hicimos nosotros fue modificar cada método que se puso, pues. Y aquí los tenemos, modificamos cada método como nos dice aquí, pues hicimos cada cambio que se nos pedía y ya simplemente hicimos cada paso, ¿no? O sea, de aquí tenemos los métodos, los sustituimos así fácilmente. De hecho, aquí nos venían los métodos. Y aquí nos venía esto, que simplemente lo documenté y lo que me decía que agregue, se lo implementaba y ya. De ahí se nos pidió que en nuestra clase Polyvisor queremos un botón. Simplemente era de aquí, acá donde dice un triángulo, era darle doble clic. Y te mandaba aquí, en este caso, a ver. Aquí te mandaba en Private Bot, aquí el botón que se creaba en automático cuando tú añadías un botón en nuestra gráfica, en nuestra interfaz en este caso. Simplemente se nos crea en automático este botón, ¿no? En la interacción. Y acá simplemente creamos sus objetos, que viene de la palabra figura, que es de nuestra clase abstracta, que aquí declaramos como tal, si no me equivoco. Y luego simplemente creamos un nuevo objeto. Aquí hacemos que la figura se dibuje en nuestro panel gráfico y llamamos a nuestros controles, que simplemente es para que se muevan a la izquierda, derecha o simplemente cambie de color. Voy a checar cuánto tiempo me queda porque simplemente tenemos 5 minutos en LOM. Ya me acabó.
Pues volvimos, profe, solo pues como ya se nos acabó lo de las pruebas gratuitas de tiempo ilimitado en Loom, simplemente tuvimos que, se nos acabó los 5 minutos pues y tuvimos que grabar otro. Aquí simplemente como ya había comentado, aquí esta es la opción de nuestro botón que está en la interfaz que vendría siendo este. Aquí se le creó la figura y se le llaman sus respectivos métodos, que es la de dibujar la figura y también los controles para poder mover nuestra figura. Luego, ¿qué se nos pidió? Voy acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Allá. Luego, pues, como nos dice, jugamos un poco con el código, no con el código, con la interfaz, por decir así, ¿no? Luego se nos pidió agregar un rectángulo, si no me equivoco. Simplemente se nos dijo que repitamos los pasos que hicimos al crear el cuadrado, que pues tiene una similitud, ¿no? Así que simplemente hicimos tal cual, ¿no? Aquí tengo mi cuadrado, simplemente digamos que o sea, copié y pegué, no, porque vendría siendo casi lo mismo, solo que aquí pues sabemos que el cuadrado también, o sea, va a tener un lado y una altura. En este caso, en nuestro rectángulo aquí lo declaramos, su ancho y su alto, y esta es la posición donde se generará nuestra figura. Aquí simplemente creamos un constructor donde inicialice aquí nuestros parámetros, ¿no? Aquí, pues como puede observar, aquí hicimos nuestro respectivo constructor, que al momento de crear al objeto, les agregamos, ¿dónde está? Rectángulo, aquí lo tenemos. Los valores que le pedimos, su eje X y Y, su ancho y su alto. Aquí pues simplemente le agregamos sus valores, ¿no? Su tamaño en esta ocasión. Luego llamamos a sus respectivos métodos de dibujar sus gráficas. Pues como aquí vemos, aquí tenemos lo que vendría siendo, aquí vendría, en este caso del triángulo vendría, o sea, te ponía otra cosa. Aquí yo le puse el fill para que simplemente nuestra gráfica no aparezca vacía, ¿no? Y sí nos dé la figura, pero nos las dé así rellena, como de un color, no, que no solo sean los contornos. Hicimos lo mismo, aquí la de encoger simplemente fue lo mismo que el anterior, y lo mismo para el agrandar, que aquí creo que le voy a cambiar un poquito porque es muy poco lo que se agranda, o sea, en que lo voy agrandando se va apareciendo más a un cuadrado y no a un de rectángulo, pues. Aquí le voy a agregar porque aquí es el ancho, así que simplemente lo voy a dejar, creo que en 60. Y acá simplemente, como digo, estos son los métodos de los que nos habían ofrecido. Lo mismo para cambiar color, aquí no se modifica casi nada, simplemente porque ya lo tenemos ahí, ¿no? O sea, ya es un método que se nos dio en la práctica. Acá sí hubo de mover, simplemente sí cambiamos un poquito, ¿no? Aquí lo que tiene que cuando lo copias directamente del PDF que nos da en la práctica, las comillas, como que hay un pequeño error aquí en las comillas y no te las lee, y mientras cuando compilabas aquí te marcaba error directamente. Así que la mejor opción es borrar las comillas que traía en la práctica y tú ponerles otras. Y pues me imagino que eso sería todo, porque ya solo eso pedía y hicimos cada paso a paso, ¿no? Hicimos cada paso a paso añadiendo lo que nos pedía, y a partir de eso ya nos fuimos dando una idea de más o menos cómo funciona esto. Bueno, como aquí ya sabemos, aquí en caso del polimorfismo, que ya sabemos que son los métodos que heredan de algo, ¿no? De una clase padre. Aquí simplemente se utiliza el override para que puedas, o sea, para que no haya una confusión en caso de la clase padre, ¿no? Así que lo mejor es utilizar esta palabra de @override para que puedas modificar o sobreescribir el método, y mientras tengas su método propio y no del otro, pues. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? De hecho yo hice una clase rombo, y aquí hice una clase casa, que sí me gustó demasiado. Aquí simplemente fue lo mismo que yo hice con lo del cangrejo. Ahorita voy a terminar el video para que pueda grabar otro, porque ya se me va a acabar el tiempo.
no podemos observar, ya volvimos a pedir otros 5 minutos, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo. En aquí lo que hice, aquí lo que había comentado en lo anterior, simplemente digamos que aquí ocupó lo mismo, lo que había hecho con la práctica de Little Craft, donde yo tenía mi cangrejo y pues hacía que lanzaba la animación, ¿no? De lanzar la burbuja directamente desde la posición que se encontraba mi cangrejo. Aquí hice prácticamente lo mismo. Aquí yo pues puse las coordenadas del cuadrado, en este caso también del triángulo, simplemente en donde se generen mi cuadrado, arriba iba a estar mi mi triángulo, perdón, es mi cuadrado y mi triángulo estaría arriba, formando, haciendo la simulación de un techo. Aquí lo mismo con mi constructor, aquí simplemente para calcular las coordenadas del cuerpo y del techo en caso de que se llegue a mover, ¿no? O sea, aquí simplemente cuando se dibuje, simplemente aquí lo que hago es básicamente hacer dos figuras y a partir de esas dos figuras unirlas en una sola, aquí en mi método dibujar, ¿no? Lo mismo en encoger, simplemente una vez que haya calculado las coordenadas o los puntos como tal aquí en esta función, o sea, aquí si ya lo agrandabas, ya conocías los puntos y lo que hacía era darlos, ¿no? Lo mismo aquí en cambiar color, ahí no se modifica casi nada porque prácticamente no, o sea, no, lo que se va a cambiar color es de la clase, de la gráfica como tal. En caso del mover, aquí se leyeron las direcciones, ¿no? Ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha. Y también, pues para que tenga conocimiento y no se pierdan, o sea, si se llegan a mover, que se muevan ambas. Para eso creamos el método de calcular puntos. Y así, ¿no? Luego, pues yo creé una clase aparte, pero no tiene que ver nada de gráficas. Creo que ya voy a correr el programa, espero se haya entendido lo que había explicado, ¿no? Porque si lo hacía desde cero me iba a llevar un buen de tiempo. Y pues para subirla a YouTube es mucho, pero, o sea, tarda regular. Aquí como podemos observar tenemos a mi cuadrado, lo podemos mover, también le podemos cambiar el color. Y también hacerlo más grande o más chico, lo mismo para nuestro rectángulo, lo podemos hacer más chico o más grande. Por eso había cambiado yo, porque le digo que cuando lo agrandaba simplemente parecía más la forma de un cuadrado y no de un rectángulo. Así que también ese también lo podemos mover arriba hacia abajo, cambiar el color. Lo mismo con el triángulo, aquí tenemos nuestro triángulo, lo podemos mover también, agrandar, bajarle tamaño, también cambiar de color. Aquí yo creé un rombo que no fue lo mismo, o sea, es que aquí tienes que como tienes muchas puntas, ¿no? En cuestión del triángulo hicimos lo mismo. Tenemos que calcular cada una de sus puntas y fue algo tedioso. Igual lo que le había comentado de la casa, aquí tengo las posiciones de las coordenadas de mis dos figuras, y simplemente en la función de calcular puntos hace que estas dos se muevan seguidas, ¿no? Y aquí lo podemos mover y ambas se mueven. También lo podemos cambiar de color, agrandarlo, hacerlos más chicos, y ya aquí yo creo aquí otra parte que simplemente es como una calculadora de tu peso, donde tú tienes que poner tu peso y si estás bien te va a salir una carita feliz y así. Pues esto sería todo, profe, espero te haya entendido lo que dije. Ahorita voy a editar y ya subo todo como tal. Hasta luego, profe.